Okay, hello everybody, be welcome. We are going to begin with today's class. We have to read the versicle for beginning, and it's Matthew 5:37. As you know, for this week, we are talking about to say yes or no when we make maybe a promise. Well, just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. This is according to the New Living Translation. Okay, let's go to Bible Hub to take a look for another translation. Maybe you remember in the last class we were talking about that translation according to the New American Standard Bible. Well, here we go to another translation. Pay attention for this. Vamos a ver algunas otras traducciones, ¿verdad? Siempre de este versículo. Vamos a ir a la Amplified Bible o Biblia amplificada que nos dice, but let your statement be yes, yes, or no, no. Y aquí en estas llavecitas encontramos una explicación de qué significa ese yes, yes y ese no, no. Y nos dice que es a firm yes or no. En otras palabras, yes, yes significa un firme sí y no, no, un firme no en cuanto a lo que decimos, ¿verdad? Luego dice, anything more than that come from the evil one. Parecido al resto. La segunda parte. La Christian Standard dice, but let your yes mean yes and your no mean no. Anything more than this is from the evil one. Ese nos dice, bueno, deja que tu sí signifique sí y que tu no signifique un no. Lo que es más allá de esto, pues proviene del maligno. Holman, casi la misma idea, but let your word yes be yes and your no be no. Anything more than this is from the evil one. American Standard, esta regresa a lo que habíamos visto de la King James, ¿verdad? De un inglés temprano moderno, en donde se usa la expresión yeah, yeah y nay, nay, ¿verdad? Que serían expresiones para decir sí y no, pero de acuerdo a el inglés temprano moderno. La Aramaic Bible tiene algo especial y es que nos dice, but your statement should be. Tus oraciones deberían ser sí, sí, yes, yes, and no, no. Anything more than this is from the evil one. Y notarán que en la última expresión están en mayúsculas, en otras palabras. Si bien podríamos pensar, esto, lo que es más allá de esto proviene del mal, no, aquí nos están diciendo, proviene del maligno, o sea, del diablo, del Satanás. Es una alusión a eso, por eso está en letras mayúsculas. Luego, la Contemporary English Version dice, when you make a promise, say only yes or no. Anything else comes from the devil. Y aquí hay un cambio, porque como es inglés contemporáneo nos dice, cuando hagas una promesa, solo di sí o no. O sea, si la vas a hacer o no la vas a hacer. Y luego dice, o que no lo volverás a hacer. Podría ser otra forma, ¿verdad? O sea, no lo volveré a hacer, te lo prometo. Solo dije no. Anything else come from the devil. Aquí sí tendríamos la clara alusión a el diablo, ¿verdad? The devil, el diablo. Todo lo más de eso viene del diablo. Hay otras traducciones que siguen con lo del yeah, yeah, no, no. Este igual, yeah, yeah, nay, nay. Son traducciones un poquito más allá, digamos, un poquito más antiguas. Con respecto a la modernidad, ¿no? Que sean así que extremadamente antiguas. De hecho, muchas de estas están basadas en la King James, ¿verdad? Y casi tienen el mismo texto. Good Words Translation dice, simple, say yes or no. Anything more than that come from the evil one. Simplemente dice sí o no. Good New Translation, just say yes or no. Anything else you say comes from the evil one. Nuevamente vuelve a aparecer en mayúsculas. Solo di sí o no. Bueno, en resumen, ¿verdad? Jesús nos llama, y esto lo podemos atar a un pasaje más adelante en el cual Jesús cuenta una historia acerca de dos hermanos y un padre, y que el padre de familia les dice a los hermanos que hagan algo. Y uno de ellos viene, uno de sus hijos viene y le dice, sí, lo voy a hacer, y al final de cuentas no lo hizo. Y el otro le dice, no quiero hacer, pero al final de cuentas lo termina haciendo. Entonces Jesús pregunta, bueno, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y todos le responden, pues el que no quería, pero lo hizo. Lo mismo acá. Cuando prometamos algo, ya sea que digamos que lo vamos a cumplir,
o que sea algo que diga que no lo voy a volver a hacer, basta con que demos, digamos que sí y no. No le agreguemos nada más. No digamos que es, te lo juro que no vuelve a pasar por lo que más amo en la vida, por mi madre, por mi madrecita linda, por Dios, no vuelve a suceder. Cosas así hay que evitar porque dice Jesús que lo que es más allá de un sí o un no, viene de Satanás, porque significa que es como ese hijo que le dijo que sí al padre y no lo hizo. Tenemos esa intención de que le voy a decir que sí ahorita para que se calme y no lo voy a hacer. Entonces ahí va esta situación. Bueno, that's gonna be all y vamos ahora con un new topic. Seguimos con lo de los sonidos vocales, pero ahorita nos vamos a enfocar en uno muy especial, sino el más especial del idioma inglés. Y es este, schwa, schwa, da schwa. Es curioso, ¿verdad? Porque esta palabra proviene del alemán. Si ustedes la van a buscar, van a encontrar que en el alemán se encuentra una palabra muy parecida, pero que no es la misma del inglés. Aunque se escribe igual y se pronuncia casi igual, pero son cosas diferentes. De hecho, no sé si conocerán, pero de este se derivan algunos apellidos. Vea, por ejemplo, antes aquí en El Salvador había un almacén muy famoso. Tal vez algunos de ustedes lo lograron conocer porque desapareció, pero había un almacén que se llamaba Schwartz, que es esta misma, nada más que aquí se le agregaba la R, la T y creo que llevaba una Z, Schwartz. Era el apellido de una familia. Obviamente de esas familias que se vinieron aquí en medio de la Segunda Guerra Mundial. Si no nos acordamos de esa, pues les voy a poner el más claro ejemplo. Si usted conoce al Terminator, el apellido de Terminator es Schwarzenegger, que comienza con esto, Schwarzenegger. Y ahí sigue lo demás, lo del Neger, Schwarzenegger. De hecho, si no saben, Arnold Schwarzenegger no es de origen estadounidense. Él se nacionalizado estadounidense, pero su procedencia, él es austriaco. O sea, nació en Austria y en Austria pues se habla alemán, ¿verdad? Relacionado al alemán. Es una lengua muy parecida. Bueno, la situación es de que esto proviene más del lado germánico. Es lo que debemos llegar al punto. Proviene más del lado germánico. Pero en el inglés se utiliza para una vocal. Y es esta. Y curiosamente, algunos lingüistas dicen que es un sonido vocal, pero no es ninguna de las 5 vocales. O sea, no es ni la A, ni la I, ni la I, ni la U, ni la O. No es ninguna de esas. Es un sonido aparte. Al punto que es un sonido único del inglés. Si nos vamos a una tabla del IPA, del International Phonetic Alphabet, este va a aparecer como un símbolo exclusivo del inglés y no aparece en ningún otro idioma. El schwa se caracteriza por este símbolo. Es un símbolo que ya lo hemos visto y ya nos resultará un poco familiar. Algunos dirán, mire, parece una letra E, ¿verdad? Pero es una letra E como que le diéramos vuelta, la pusiéramos de cabeza y aparte que está de cabeza, la viésemos en un espejo, como que estuviese al revés. Es el schwa, schwa. Y este es el sonido. Schwa, 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 schwa. Ese es el nombre. Ahora, el sonido, ya hemos dicho, miren, es el sonido más importante del inglés en términos de los sonidos de vocales, pero es el sonido más sin gracia. ¿A qué me refiero con que es el sonido más sin gracia? Bueno, por lo menos con nosotros el AE, está la gracia de AE, de bajar y subir, vea. El O, tiene su gracia. El U o tiene su gracia el sonido al escucharlo. O la I o el sonido E. Todos esos los hemos venido estudiando y diríamos, tienen su gracia en términos de cómo se gesticula, de la posición que debe tener nuestra lengua, nuestra boca, nuestros labios al momento de gesticular.
Pero resulta que este es casi como cuando uno está enfermo y no tiene fuerzas. Yo le llamo que es el enfermo de hospital, ¿ve? Aquel enfermo que está en una camilla y que está más en paso de muerte que de estar en esta tierra. Y que le duele algo, ¿ve? Le duele algo, pero ya no puede decir, ay, qué dolor. Solo puja y solo le hace, ah, ah. Ese es el schwa. Es un sonido que proviene de nuestras vocal cords, pasa por nuestras cuerdas vocales, pero la boca no hace nada prácticamente. La lengua está casi en una posición estática, los labios entreabiertos y solo debemos hacerle uh, 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 uh. Por eso es que les digo, es raro que el sonido más importante del inglés es el que tiene menos gracia, pero menos mal porque lo vamos a usar bastante. Entonces, si no nos cuesta gesticularlo, va a ser mucho más fácil. Solo es de hacer una media fuerza acá. Uh, uh, uh. Y ahí encontramos al schwa, the schwa sound. Se le llama schwa, pero incluso el nombre es más fuerte que el sonido. Schwa, schwa, pero el sonido es uh, uh. Bueno, al escucharlo, unos dicen, mire, parece una A. Otros dicen, parece una U, pero como con una H, una UH. Al escucharlo solito, son los sonidos a lo que nosotros lo asemejamos. A veces es como una U, una a veces una A. Por ahí anda. Pero vamos a descubrir que es un sonido muy camaleónico, porque vamos a ver que se va a llegar a meter a sustituir a cualquiera de las 5 vocales que ya conocemos. Claro, con ciertas condiciones. O sea, no significa que siempre va a llegar a colarse. Hay que cumple algunas condiciones para poder meterse. Bueno, entonces esta es la introducción al schwa. Nos dice nuestro material, y creo que no se los he enviado, ya se los voy a compartir. Dice, hey, ¿puedes adivinar cuál es el sonido más común del inglés? Algunos dirán, para mí es el sonido de la S, el de la S y el de la Z, porque tiene dos formas, el sonido sin vibración y el sonido Z, vibrante. Y la S se usa mucho en el inglés para los plurales, se usa para contracciones. Otros dirán, no, para mí el sonido más importante es el de la T, porque se marca en muchas palabras como what, what, this o cualquier otra palabra. Bueno, pero resulta que no es ninguno de esos. Es el schwa. Es el sonido más común y más importante de todos los vocales. Ahora, nos dice que se representa por este símbolo, ya lo estamos conociendo. El sonido schwa es como la de about, y ya la hemos visto. Ya hemos visto esa palabra y ya habíamos dicho que esa A de about no es la AE ni es tampoco A. No es ninguno de esos sonidos. Es un sonido particular. Y ahí es donde comenzamos a decir, mire, la schwa llega a sustituir donde nosotros podríamos pensar, allí va una short, ahí va un sonido corto. Y allí aparece el schwa. Y ojo con eso, sonidos cortos. Eso es lo que por lo general vamos a asociar el schwa. El schwa no llega a reemplazarnos en su mayoría de veces sonidos largos, nos reemplaza sonidos cortos. Ahora nos dice, ¿por qué es importante en el inglés? Well, at first, because we have to make a correct pronunciation, and at second place, because we are going to find in many words that we are not going to have that this sound we have to make in these words. Well, bueno, antes de entrar al schwa, vamos a ver esta tabla fonética. Esta tabla fonética, quiero adelantarme, es más al estilo británico. Es más al estilo británico. Ya les voy a explicar
cómo es que se diferencia, digamos, una tabla fonética o una phonemic chart entre American English y British English. Ahora, son ciertos símbolos los que cambian, pero el resto es bastante parecido. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Con esta tabla respecto de los sonidos que hemos estudiado previamente para introducir el sonido schwa. En primer lugar, vamos a recordar, miren, algunos sonidos y creo que los voy a ir marcando. Bien, voy a poner esto acá. Bien, comencemos con este. Es el sonido I. Es el sonido de la E larga. I, I, I. Bueno, ¿en dónde puede aparecernos ese sonido? Aquí tenemos palabras frecuentes. Esta es una forma, digamos, de aprendernos las reglas que hemos estudiado anteriormente con palabras, como para recordar. Entonces, esta tablita nos dice, mire, el sonido I o la I larga del inglés, long I, recuérdense que es la vocal E realmente. Ese es para la vocal, es el sonido largo de la vocal E. Aparece, miren, en donde hay dos letras E, como en sheep, que es para decir una oveja. Sheep. Aparece también en el diptongo EA, pero ya decíamos, no en todos los EA, pero en este aparece. Por ejemplo, en eagle, que es para decir una águila. Pero ya esta palabra aquí tiene un schwa. Y cualquiera diría, bueno, ¿y ahí dónde está el schwa? Bueno, ya vamos a verlo, ¿verdad? Pero esta palabra tiene un schwa ya en medio. Y el sonido I, porque es el que estamos diciendo ahorita, es I, también puede aparecernos en el diptongo IE, o sea, donde hay una I y una E. Esta reglita no estaba, o esta consideración de este diptongo no estaba en el material que estudiamos previamente. Entonces, esto sonaría como filled, no como fiel, no, es filled. Ahí tendríamos este bloque que nos recuerda dónde está el sonido y, que es la vocal E del inglés larga. Y nótese que, mire, no aparece necesariamente donde está solo la E, sino que donde están dos E, donde está la EA y donde está la I con la E. Bueno, ahora, ¿qué otro sonido? Porque ahorita lo voy a poner acá. Es decir, el sonido que estamos hablando ahorita pertenece a la vocal E del inglés. Es la I. Entonces, a esa vocal nosotros de momento hemos asociado lo que vendría siendo el sonido que tenemos ahí en pantalla. Es decir, a esta vocal está asociado, miren, este sonido. Pero a esta vocal también se le asocia, mire, el sonido E, que es como la E del español. Entonces, ¿en dónde aparece el sonido E? Miren, en palabras como bed, como una cama, bed, la E en medio de las dos consonantes. Pero también, miren, en el diptongo EA, por eso es que les decía, el diptongo EA, cuidado, porque en algunas palabras suena a I, como en esta, y en otras palabras suena a E, como en la palabra muerte. Dead, dead, dead. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Porque el diptongo EA a veces es así y a veces es así. Y luego nos aparece que el sonido E también aparece en el diptongo AI. O sea, esta palabra no es side, es Z, Z, que es el verbo say, o sea, decir en inglés, pero en pasado. Z, bad, dead, Z. ¿Qué tienen en común todas estas? Que poseen el sonido de la letra asociado a la letra E. Este
es el sonido que hemos llamado long. Vamos a ponerlo por acá. Este es el sonido long, el sonido largo. Y el de este lado sería el short, el sonido corto. Bien, entonces ahí tendríamos asociado a la vocal E. Ahora, la vocal E como tal aparece también asociada a otros sonidos, pero con una mezcla. Ya se mezcla con otra, no está ella sola, sino que necesita mezclarse con otra. Y esto lo vamos a encontrar más que todo en algunos diptongos. Por ejemplo, miren, aquí se asocia a A, pero necesita de la I corta para decir A, pero está ahí. También la vamos a identificar, por ejemplo, en que este sonido no lo vimos en el material anterior, porque de hecho este símbolo que está aquí como pareciera como que se encontraran, ¿ve? Como que fuera el yin yang, ¿verdad? De un lado una y del otro lado la otra. Es un sonido en donde se une la E al schwa. Pero ahí está, ¿verdad? Ese lo vamos a ver despuesito. Y claro, el sonido E, miren, aquí también se asocia al I, ¿ya? Porque es parte del I. Está ahí en medio de esos dos sonidos. Entonces, vean cómo esta vocal tiene todas estas asociaciones. Los principales son el sonido largo y el sonido corto, pero ya de allí están todas esas otras asociaciones que van con diptongos y que van con este otro sonido con el cual se como entrelazan. De esos no vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Porque los voy a dejar para tratarlos después. Pero allí tendríamos entonces estos sonidos. Entonces, eso sería una de las primeras cosas a tomar en cuenta de esta parte. Ahora, veamos qué más tenemos acá en la tabla. Bueno, vamos ahora a hablar, comenzamos con la E porque es la primera que salía ahí en la tablita, ¿verdad? Voy a ir quizás en el orden hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si ya hablamos, comenzamos con esta, ahora vamos aquí. Esta ya la tocamos, así que pasamos a este de acá. O sea, ese ya lo habíamos cubierto y este también. Ahora, veamos este, es el I. El AE, ¿a qué se asocia? Recuerden que lo que estoy poniendo arriba, entre comillas, es lo que normalmente se suele decir como el spelling o como la parte, digamos, de la vocal propiamente, por sí sola. Entonces, a esta, obviamente, miren, vamos a asociar el AE, ¿verdad? Es un sonido asociado a la vocal A. Ahora, la A también se asocia, mire, a este otro de acá donde está la A con R a la par. También vamos a asociar la vocal a lo que vendría siendo estas de acá, que es donde decimos que la A suena con una mezcla de O, con A con mezcla de O, pero quizás esta la vamos a dejar para como parte de las que se mezclan, ¿verdad? Más que todo, no la voy a marcar acá. Pero la A también en el inglés tiene un sonido largo, que es ese de aquí. O sea, la A suena a es su sonido largo. Entonces, ahí tendríamos como tres partes en las cuales la A se relaciona mucho. Entonces, vamos a marcarla acá, ¿verdad? Esta de aquí y esta de acá. Estas son como las dos principales, ¿verdad? Porque aquí tendríamos la long, es decir, la larga, que suena a y aparece aquí en train, que es el diptongo AI, pero suena a train. Y luego tenemos lo que sería la de say, el diptongo AY, y la magic E, ese plane de un avión, plane es por la magic E. Entonces esa A suena a A.
Y ese de aquí vendría siendo el short, como el I, el short, que es el I, que es donde se va a hacer la A con la E. Entonces, aquí ese es el que domina. Cuando sucede esto, vemos en palabras como apple, ya lo habíamos visto, cat, abajo, arriba, mat, un tapete, ¿verdad? Apple, cat, mat, I. Bueno, esos son los dos sonidos raíces, pero de ahí se desprenden otros, igual que la E, ¿verdad? Que se desprenden otros que están ligados a la vocal. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Decíamos, es una mezcla cuando la A está con la R, que suena, por ejemplo, a car, bat, safari, suena parecido a una A nuestra, parecido, bastante. Pero también de aquí se desprende un sonido que es una mezcla entre una A y una O, como not, que es la que decíamos que comenzábamos sacando como la A, pero termina siendo una O, o como en what, because, o sea, ese es mezclado realmente, es mezclado una A con una O. Pero ya habrán notado que también este mismo sonido lo vamos a encontrar en el AO, ya lo habíamos visto. Y también en un diptongo, aquí es el diptongo que lo veíamos anteriormente como I. Pero este, ojo, quiero decirles que es más la I larga esta. O sea, es la I larga esta. Pero ahí está como el representado como una A. O sea, es el diptongo I. Entonces, forma parte, el sonido A, así, forma parte de un diptongo realmente. Pero los centrales son los que hemos puesto esa X. Los que no tienen X se relacionan un poco a la palabra, o a la vocal, perdón, pero necesitan de algo más. Necesitan de algo más para poderlos gesticular. Entonces ahí tendríamos asociados esos sonidos. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ya cubrimos entonces lo que vendría siendo estos tres de acá. Ahora vamos a ir a este de acá. En este lo que tenemos es la representación para la vocal I del inglés. Vale. Los sonidos base, digamos, para esta es este de aquí y este de aquí, que corresponden al sonido corto y al sonido largo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el sonido corto en todas estas palabras que se encuentran acá. Y aquí tenemos el sonido largo. Entonces, eso nos lleva a la short E, o a la I corta del inglés, que es la que decimos que debemos de gesticular, la verdad, no como I, sino como I. Y vemos ahí, por ejemplo, ship. Vemos basi. Aunque aquí hay una situación, creo que aquí hay un error. El sonido no es sobre la U, el sonido es sobre esa Y, basi. Es sobre la Y, no sobre esa U que está ahí marcada. Y de este otro lado tendríamos el sonido long, el sonido largo. Este es el long, el I, como I am, buy, high, fine. ¿Se acuerdan que cuando veíamos así una Y y es la única vocal, es la única, la Y se comporta como vocal y como consonante? Entonces cuando está funcionando como vocal y es la única, suena a I. También habíamos dicho que cuando hay una IGH, como en high, entonces solo pronunciamos high. Y la de fine es la Magic E, que termina en E, esa E le traslada a un sonido largo a la que está antes de la consonante que la separa, ¿verdad? Que es una I. Bueno, ahí tendríamos esas. Ahora, aquí hay algo interesante, regresando al sonido corto. Por ejemplo, miren, estas dos palabras se pueden confundir, porque si no gesticulamos adecuadamente, podríamos decirlas muy parecidas. Este es sheep, sheep, y este es ship, ship, sheep, ship, sheep, ship. Cuidado porque ya dijimos, eso significa oveja y eso significa un barco o una nave.
Entonces, sí, hay diferencia entre pronunciar esto como I, es como la I nuestra, y esto como I, I, que es la I del inglés, la I corta. Y esta, quizás dirán ustedes, bueno, ¿y esa qué pasó? Porque esa regla no me recuerdo haberla visto. Y hay una E. De ahí, ¿cómo es? Aquí entiendo que esta I, pues, está en medio de las vocales y suena aquí. Aquí entiendo que esta está como al final de esta palabra, pero hay otro sonido, ¿verdad? Aparte de esta vocal. No es como en este que está solita, ¿verdad? Pero ¿y aquí porque está en una E? Bueno, este es un rollo que lo vamos a estudiar más adelante. En el nivel intermedio, cuando estudiemos los sonidos, bueno, cuando estudiemos el pasado simple, el tiempo verbal del pasado simple, ahí vamos a estudiar los sonidos que terminan con para verbos regulares con la id. De acuerdo a las reglas de los pasados, bueno, son tanto el pasado simple como el pasado participio de los verbos regulares, cuando terminan en letra T o en letra D, el sonido que se le da a esto es como una I corta. Entonces, esto no se dice started, no tiene que ser ted, no, es started, started, con I, started. Started es la pronunciación. Y repito, esto lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Esas terminaciones. Aquí el material solo nos está haciendo la alusión de que en este tipo de terminaciones, en las terminaciones ed, cuando se precede una letra T a la E, suena como una I corta. Esa es la regla, digamos, que nos están queriendo ejemplificar aquí. Bueno, hasta ahí los sonidos base, pero esta está relacionada, el sonido I corto, está relacionado a otras cosas. Por ejemplo, miren, aparece en este diptongo, aparece también en este otro, aparece también en este, en el hoy, aparece en este, en el I. O sea, ese viene y nos sale en varios diptongos. Pero, repito, como son diptongos, debemos de verlos en conjunto. O sea, esa I corta sin la que está a la par de ella no tiene sentido. Tiene que conjugarse, unirse a la otra, estar unida a la otra. Para eso, como el A, el I, el OI y estos sonidos que vamos a ir viendo. Ahí tendríamos entonces esta que vendría siendo la short I, short I. Bueno, hasta aquí hemos hablado de tres, ¿verdad? Y creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de más. Pero antes de irnos, quiero que noten de que en esa tabla están, miren, los colores. Y las que están menos pintadas son los sonidos cortos. Significa, mire, que todo este bloque de acá, todas estas de acá, son sonidos cortos. Y a esta se le agrega este. Esos son los sonidos cortos. Luego nos habla de lo que son los sonidos largos. Los sonidos largos están clasificadas como esta y luego estarían estas de acá. Todos estos son sonidos largos. Y luego los diptongos, que dicho sea de paso, todos los diptongos también son sonidos largos. ¿Ya? Pero aquí se clasifican como diptongos porque necesitamos dos, o la mezcla, digamos, de dos gesticulaciones para sacarla. Ojo, el único que no entra en esa categoría de diptongo es el AE. Por eso es que el AE está unido, ¿verdad? Porque esos son como siameses, están unidas. En cambio, estas sí vamos a notar que están separadas. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con la clase de ahora. Hemos hablado o hemos repasado con esta tablita de tres sonidos y todo esto es para introducirnos al schwa, ¿ya? Porque la idea es centrarnos en el schwa, pero debemos tener bien claro el resto de sonidos para poder estudiarlo mejor. Bueno, mañana vamos a hablar de los restantes sonidos, ¿verdad? Que no hemos mencionado en la clase de ahora, que es básicamente un repaso del material anterior, ¿verdad? Pero sin estar revisando las reglas en detalle. Aquí lo que estamos tratando es de recordar por las palabras que están ahí, qué reglas son las que se van a aplicar. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye for today. But tomorrow we have another class. Take care. May God bless you. Goodbye.
Bye, teacher. Goodbye. Thank you Goodbye, so much. teacher. Goodbye. Goodbye, Everybody. teacher. Have a good one. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much. Thank you. Thanks to you. Bye-bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.